Un saludo nuevamente para cada uno de nuestros hermanos y amigos. Desde aquí, su espacio, contestando tus preguntas. Y en nuestro anterior video o presentación, hablamos de cuáles son algunas razones de por qué las personas no creen o aceptan la idea de que hay un Dios personal, real, que existe. Y dijimos que la primera causa para muchas personas no aceptar a Dios tiene que ver con el papel que desempeña en nuestro tiempo la ciencia moderna, porque algunos consideran que si tenemos la ciencia a nuestro alcance y tienen tantos adelantos tecnológicos, no necesitamos depender de una oración ni de nada que tenga sabor a religiosidad para buscar solución a nuestros problemas. Así que la ciencia se constituye en un obstáculo para algunas personas. Sin embargo, como señalamos en nuestra primera presentación, la ciencia y la fe no deben divorciarse, deben trabajar en armonía y de manera complementaria. Así que no podemos enemistar la ciencia, que es un don de Dios, con la fe. En esta ocasión quisiera también presentar un segundo problema u obstáculo que algunas personas tienen para creer en Dios, y tiene que ver con el desafío que presenta el mal y el sufrimiento en este mundo. Algunos se preguntan, ¿acaso no es Dios lo suficientemente poderoso para prevenir y eliminar el mal de este mundo? Y es que para muchos es muy difícil creer que Dios sea supremamente grande y poderoso y también un ser amoroso, y que a la misma vez permita que exista en este mundo el dolor y el sufrimiento. Y yo quisiera decirles que Dios no creó el mal, sino que creó seres humanos y también ángeles como seres libres para que pudiésemos escoger hacer su voluntad o no hacerla. En el caso del resultado del mal, fue el producto del hombre no haber seguido y obedecido la voluntad de Dios. Dios, otra vez, no creó el mal, sino que Él hizo provisión para hacerle frente a esa emergencia. Pero Dios es un Dios de amor que respeta la libertad de sus criaturas. Lo más importante, sin embargo, es que Dios, cuando se encarnó en la persona de su Hijo que vino a este mundo, Él se identificó con la raza humana y experimentó el dolor y el sufrimiento. Ese es el gran misterio de la bondad de nuestro Dios. Y es que Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Redentor, la Biblia lo identifica como varón de dolores, experimentado en quebrantos. En ese sentido, entonces, podemos ver que Dios vino para calzarse las sandalias o el calzado del ser humano. Nadie puede acusar a Dios de que no sabe lo que es el dolor y el sufrimiento, porque cuando su Hijo vino y vivió entre nosotros, realmente Él aceptó esa encarnación con todo su pasivo, para que sepamos que Dios se identificó con nosotros. De modo que esa es una evidencia de que Dios es amor. Y lo que queremos también significar es que cuando Cristo se encarnó para vivir entre nosotros, el dolor y el sufrimiento no le fue extraño. Por eso nadie debe acusar a Dios de que Él es injusto, porque a sus criaturas les permitió sufrir mientras Él no lo conoce. Sí lo conoció, porque cuando Él vivió entre nosotros fue varón de dolores, como ya dije, experimentado en quebrantos. Ese es el Dios de amor en el cual nosotros creemos. Muy bien, pues vamos ahora a hablar un poco acerca de cuáles son las evidencias que nosotros tenemos para poder basar y fundamentar nuestra fe y creencia en Dios. ¿Cuáles son las evidencias
que Él nos ha dejado de su realidad? Bueno, encontramos, por ejemplo, en la Biblia, que Dios se revela por dos vías, que se conoce como la revelación general y la revelación especial. ¿Cuál es la revelación general? La que está disponible para todos nosotros como seres humanos. En la naturaleza tenemos el primer libro que revela la existencia de nuestro Dios. Por ejemplo, allá el salmista David nos presenta cuál es esa revelación general que podemos encontrar en la naturaleza. Él dice en Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vemos en toda la naturaleza la huella de Dios por haber creado a este mundo. Otra evidencia que nosotros tenemos a nuestro favor es la conciencia humana. En la Biblia tenemos ejemplos de cómo Dios ha colocado esa conciencia, esa sensibilidad para nosotros poder determinar y diferenciar entre lo que es una verdad moral o lo que no es moral o ético. ¿Cómo podemos nosotros, los seres humanos, no importa la cultura y el lugar en que nos encontremos, diferenciar entre lo que es lo correcto y lo incorrecto? Veamos entonces un ejemplo o un par de ejemplos en la Biblia de cómo opera la conciencia humana. El Señor lo hizo allá en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la experiencia del salmista David. En 2 de Samuel, capítulo 24, encontramos aquí en el versículo 10 que David hizo algo que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Veamos cómo lo rinde el autor de 2 de Samuel. Capítulo 24, verso 10. Dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Así que la palabra clave aquí, o la expresión clave para poder entender cómo Dios colocó en nosotros una conciencia sensible para saber cuándo nos hemos desviado de su voluntad, la tenemos en la expresión de David, aquí en el versículo 10, que dice que le pesó en su corazón. Ese pesar de su corazón es equivalente a que su conciencia le remordió, le afectó, y por eso él reconoció su pecado. En el caso, por ejemplo, del apóstol Pablo, si vamos al Nuevo Testamento, encontramos que en el capítulo 24 del libro de los Hechos, versículo 16, Pablo, hablando de sí mismo, dice lo siguiente, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué hacía el apóstol Pablo entonces? Que se preocupaba por tener su conciencia limpia de tal manera que ésta no lo acusara, porque él estaba caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Es así entonces como podemos ver esas evidencias tanto en el mundo natural como evidencia en el ser humano en sí, en ese orden tan perfecto de el organismo humano, en el orden universal, en el cosmos. Y así nosotros podemos entonces ver que Dios realmente ha sido y es un Dios accesible para que nosotros lo conozcamos. Quisiera compartir con ustedes las palabras de este autor cristiano muy conocido,
Max Lucado, que hablando acerca de la evidencia de Dios en la naturaleza, escribió un libro que se llama En las manos de la gracia. Y él dice lo siguiente, y comparto con ustedes su testimonio. Él dice, estamos sin excusas porque Dios se ha revelado a nosotros a través de la creación. Y miren cómo lo ilustra. Él dice, cada estrella es un anuncio, cada hoja es un recordatorio. Las galaxias son megáfonos o micrófonos. Las estaciones son capítulos. Las nubes son banderas o estandartes. En fin, la naturaleza es una canción con muchas partes, pero con un tema y un verso. Y ese verso es que Dios existe. Dios es. La creación entonces es el primer misionero de Dios y la naturaleza viene a ser el maestro y el hombre es el pupilo o es el alumno. De manera que, hermanos, amigos, nosotros podemos ver entonces en Dios que Él se ha manifestado y ha dejado suficiente evidencia en este mundo. Muchos filósofos cristianos y pensadores también han contribuido para hablarnos en cuanto a esas evidencias. Y encontramos, por ejemplo, que hay un doctor teólogo cristiano llamado Tomás de Aquino, y él elaboró 5 pruebas para mostrar la existencia de Dios. El problema con todos estos filósofos que intentan explicar a Dios a través de argumentos humanos es que no hay ningún argumento humano que pueda satisfacer y explicar la grandeza de nuestro Dios. Por eso el Señor nos dejó ese don que se conoce como el don de la fe, porque la fe, como muy bien lo define el apóstol Pablo, es la sustancia, la certeza de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Por lo tanto, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es nuestra ancla para nosotros aceptar que Dios es? El don de la fe que Él compartió con todos nosotros. Yo quisiera que nosotros, al continuar estos estudios, podamos ir viendo diferentes facetas de la persona de Dios, sus obras, de cómo Él opera en este universo, cómo opera en este mundo, en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Si así nosotros lo aceptamos por la fe, entonces seremos bendecidos. Recordemos, como dijo aquel filósofo cristiano Anselmo de Canterbury, él decía, yo no pretendo entender para creer, yo creo y luego entiendo. Ojalá que nosotros también podamos adoptar esa postura y pedirle, Dios, Señor, mi Creador, mi sustentador, pon esa fe en mi corazón para que pueda creer en ti. Que Dios nos bendiga y nos cuide y que cada día podamos aceptarlo como la razón de ser de nuestra existencia. Que Dios nos cuide y otra vez les invitamos para que continúen con nosotros en esta serie de Contestando tus Preguntas. Si usted quiere también significar que esta exposición fue de su agrado, puede poner un like allá en su página, como también, si tiene alguna pregunta o comentario, comunicarse con nosotros en nuestra página electrónica que aparece en la parte baja de este video. Dios les bendiga ricamente.